2023, organizado... Vamos de nuevo así nos queda en el video. Voy a dar entonces inicio a este primer encuentro del año 2023 organizado por la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia. Quiero, ante todo, darles la bienvenida a todos los asistentes y especialmente a quienes nos acompañan hoy en este panel, que es realmente de lujo y que es además un panel federal, estas pequeñas cositas que nos permite el Zoom, de poder contar con especialistas de otras partes del país. Así que bienvenidos también especialmente a María Gabriela Ábalos y al doctor José María Pérez Corti, y obviamente a los que son de la casa, que son Estela Sacristán y Alberto Bianchi. Aprovecho también para agradecerle a Mariano Palacios, que va a tener a cargo la moderación y que además ha estado muy implicado en la organización de este encuentro, y lo mismo a todos los que integran la Comisión de Jurisprudencia. Ha sido un verdadero trabajo en equipo y no quería dejar de decirlo. No los entretengo más, los dejo entonces con Mariano, y para que aprendamos todos sobre la reelección y la Corte Suprema. Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Sofía. Para un mejor orden de este encuentro, lo que hicimos fue deshabilitar los micrófonos para evitar ruidos que pudieran interferir en la exposición de los disertantes, y vamos a habilitar preguntas hacia el final del encuentro, es decir, vamos a dejar que hablen primero los panelistas y las preguntas van a ir al final, y las pueden hacer por escrito en el chat, y esas preguntas me van a llegar a mí. Así que esa va a ser la dinámica del encuentro de hoy. Bueno, entonces en este marco vamos a presentar a la primera expositora de esta tarde, que es la doctora Estela Sacristán, que es doctora en Derecho por la Universidad Nacional de Buenos Aires, secretaria del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, integrante del Instituto de Derecho Constitucional de dicha academia, es codirectora del LLM con orientación de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, y desde 2005 se desempeña en el sector privado. Así que adelante, doctora Sacristán, la palabra y el Zoom es suyo. ¿No se escucha lo que hablo? Sí, yo te escucho, Mariano. La que no llego a ver si Estela ahí está sin micrófono. Ahí va. Ahora sí, no me podía Ahora sí. mutear, gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un sentido agradecimiento por esta generosa invitación. Felicitaciones a la flamante presidenta de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, Sofía Calderoni, a la vicepresidenta Florencia Ratti, al secretario Mariano Palacios, que nos acompaña hoy también como moderador. Y bueno, muy feliz gestión, Sofía. También agradezco la presencia del doctor Frávega del colegio aquí entre nosotros. Y gracias obviamente a la presidencia del colegio del Colegio de la Ciudad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio que le brinda a la comisión y a todas sus actividades. El tema al cual me voy a referir tiene que ver con la reelección de los gobernadores en el derecho estadounidense. Empezamos con un pantallazo de derecho comparado. A estos fines simplemente tengamos en cuenta presupuestos sobre organización del poder en Estados Unidos. Tenemos un gobierno federal, 50 estados, cada uno de los 50 estados tiene su poder no delegado al gobierno federal, cada estado tiene su propia organización constitucional, y la forma republicana de gobierno del orden federal aparece consagrada en el artículo 4º, sección 4ª de la Constitución de los Estados Unidos. Ahí sí, en el tema una asimetría de base que tenemos que marcarla. Esa asimetría de base tiene que ver con una asimetría que se detecta en la garantía federal del artículo 4º, sección 4ª. Tiene una redacción que no es exactamente igual a la de nuestro artículo 5º, o dicho de otra manera, nuestro artículo 5º de la Constitución no tiene un simétrico, un igual en la Constitución estadounidense. Las redacciones son distintas, con lo cual nuestro artículo 5º es bien criollo, si se quiere, un poco fruto de la tradición y de la experiencia argentina a 1853. Este tema es importante, toda vez que la Corte Suprema, y acá tengamos en cuenta Sesti Seguich, o tengamos en cuenta Municipalidad Coronel Ortondo, la Corte Suprema Argentina en sus interpretaciones suele usar la experiencia norteamericana, la experiencia constitucional norteamericana como guía.
para interpretación, y en este punto tenemos que, sin embargo, cribar o desbrozar, filtrar un poco la experiencia estadounidense de cara a la redacción del propio artículo 5º en la Constitución argentina y nuestro propio texto constitucional. La estructura de la exposición, dentro de los 12 minutos, Sofía, es así, que tengo asignados, van a cubrir un poco cómo se regula la cuestión esta de los mandatos de los gobernadores en Estados Unidos. Hay prácticamente 7 modelos de cláusulas constitucionales que se comparan las 50 constituciones estaduales de allá, y voy a señalar algunos extremos fácticos de relevancia. El primero de los modelos esos de cláusula constitucional a nivel estadual es el de que no hay límites a los mandatos. Esa es la experiencia, es la muestra que a partir de las constituciones de los estados de Connecticut, Idaho, Illinois, Iowa, Massachusetts, Minnesota, New York, Texas, Utah, Washington State, Wisconsin y también sería el de Wyoming, solo se indica en la Constitución la duración del mandato y hay un silencio respecto de si hay límites o no a los mandatos, con lo cual se interpreta que no hay límites a los mandatos. 12 estados cumplen con este primer modelo, con lo cual llegamos a un 24% de los estados que no tienen límites a los mandatos o periodos de los gobernadores. Hay una variante de esta versión que es que no haya límites, pero se trata de mandatos de 2 años. En el caso anterior son 4 años, en este caso son mandatos de 2 años. Se trata de los estados de New Hampshire y Vermont. Son solamente 2, y en este caso hay 0 límites a los mandatos, pero hay elecciones bianuales. Son 2 estados, lo cual representa más o menos un 4% del total de 50 estados. Hay un tercer modelo, un tercer tipo de cláusula, que es la del límite de 2 mandatos consecutivos. No más de 2 mandatos consecutivos. Este es el modelo más frecuente. Se trata de 23 estados, 46% del total de 50 estados. Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee y West Virginia. Esta cláusula del límite de hasta 2 mandatos consecutivos tiene muy diversas redacciones en los textos de las constituciones estaduales. Significa simplemente que el gobernador puede ser gobernador por hasta 2 mandatos consecutivos, y como decía antes, es la fórmula más difundida a nivel cláusula constitucional. Tenemos después una versión de cláusula que es aquella por la cual no se puede ser gobernador por más de 8 años en un lapso dado de 12 años. O sea, 4 más 4, 2 periodos seguidos en un lapso de 12. Tienen que pasar 12 años para que después se pueda eventualmente llegar a ser elegido por 4 o 4 más 4. El gobernador, por ejemplo, perdurará en el cargo durante 4 años y no será elegible por más de 8 años en cualquier lapso de 12 años. Es muy fuerte acá la limitación. Este es el caso de Indiana y Oregon, son 2 estados, representan el 4% del total. Una variante de esta cláusula es la de los 16 años. No más de 8 años, 4 más 4, en un lapso de 16. Por ejemplo, no se autoriza la candidatura si ha sido gobernador por 8 o más años en cualquier lapso de 16 años. Este es el caso de Montana y Wyoming. Wyoming, sin embargo, se considera hoy que no tiene term limits, o sea, se considera que Wyoming está fuera de este tipo de cláusula porque la modificación se hizo por medio de una ley y la Suprema Corte Estadual decidió que tenía que hacerse una enmienda constitucional para poder poner en operaciones esta limitación, con lo cual Wyoming va al primer grupo. Esta cláusula de los 16 años tendría un solo representante, Montana, con el 2%. Y después tenemos 2 casos muy sanos con escasa muestra. Uno es el de Virginia. Virginia es el único estado que tiene prohibición de mandatos consecutivos, o sea, gobernador por 4 años más nada, 4 años y nada más. Rige desde 1851, es una cláusula muy cargada de tradición,
llaman en Virginia a esta tradición, no tiene que ver con nada más que con esa prohibición de mandatos consecutivos. La cláusula, por ejemplo, dice no será elegible para el mismo cargo, para el periodo próximo siguiente a aquel para el cual fue elegido. No ser elegible para el mismo cargo, para el periodo próximo siguiente a aquel periodo para el cual fue elegido. Hubo un solo caso en particular en Virginia, que es el caso de Mills Godwin. Es el único caso en toda la historia del Estado, desde 1851, desde la Guerra Civil. Solamente un gobernador dejó pasar un periodo y se postuló para otro mandato no consecutivo, y ganó. Lo que pasa es que en el primer bloque ganó siendo demócrata, y en el segundo, en 1965, y para el segundo, en 1973, por los republicanos, lo cual también llama de vuelta la atención por cómo cambió de partido, de bando. Virginia representa de vuelta el 2% del total, y finalmente tenemos una cláusula que es la de 2 mandatos en la vida. Ningún gobernador podrá ocupar ese cargo por más de 2 mandatos. Esto se interpreta como que es 2 mandatos y nada más en la vida. También las cláusulas dicen, por ejemplo, no podrá ser elegido por tercera vez, y este es el caso, un caso bastante numeroso, con el 18% de los estados. Son 9 estados: Arkansas, California, Delaware, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, North Dakota y Oklahoma. Con lo cual, como reflexiones, creo que podemos decir que hay una mayoría de mandatos de 4 años, solamente hay 2 estados que tienen estos mini mandatos de 2 años, New Hampshire y Vermont. Tenemos un 46% de los estados que tienen el tope de 2 mandatos de 4 años consecutivos y nada más. Prohibición absoluta, Virginia, no puede haber mandatos consecutivos. Esto es, obviamente tiene sus opiniones a favor, opiniones en contra. Ellos obviamente están de acuerdo con el sistema porque no lo han modificado. Hay un caso muy llamativo, volviendo a lo que decía en el primer supuesto, que era que no hubiera límites, es el caso del gobernador Terry Branstad de Iowa, republicano, entre 1983 y 1999, 16 años como gobernador, y después entre 2011 y 2017, por 6 años, sumatoria de 8.169 días. Renunció en el 2017 porque fue nombrado embajador. Inmediatamente, apenas renunció, tuvo el acuerdo del Senado como embajador en China, 2017-2020, y bueno, obviamente dentro de estos estados, esto lo señalo acá, pero rige para todos los estados que no tienen límites. Se trata de candidatos que llegan obviamente a candidatearse a gobernador con todos los requerimientos legales que el estado puede imponer, primarias, etcétera, para... No es que aterriza el candidato, sino que pasan por todo el proceso electoral que los lleva a poder candidatearse. Hay otro ejemplo, que es el que viene segundo después de Terry Branstad de Iowa, que es del siglo XVIII, del siglo XIX, demócrata republicano George Clinton, en el estado de New York, 7.600 días, pero es un caso que está mucho más lejano en el tiempo. En conclusión general, podemos decir que tenemos en Estados Unidos 36 estados sobre 50 con límites a los mandatos. Esto da un 72% con límites, pero tenemos un 28% sin límites. Dentro de la historia, de la tradición, dentro de todo lo que se ve analizando las distintas enmiendas que han tenido las constituciones de los distintos estados, las ocasiones que ha habido para modificarlas, las no modificaciones, las propuestas no exitosas, etcétera, podemos tener una noción de cómo opera la cuestión de la reelección de los gobernadores allí. Bueno, concluyo acá y quedo abierta después a las preguntas. Gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sacristán.
por su ilustrada exposición. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Pérez Corti, que es abogado, magíster en partidos políticos y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es exfuncionario electoral y relator del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba de 2010 a la fecha. Y es además profesor de Derecho Electoral y director de las diplomaturas en Derecho Electoral, introductoria y profundizada de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Muchísimas gracias, doctor Pérez Corti, y le cedo la palabra, y bueno, el Zoom es todo suyo. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias al Colegio de Abogados, a sus autoridades, al departamento que organiza este encuentro. Y muchas gracias a los que están asistiendo con paciencia para escuchar a ver qué podemos elucubrar sobre estas cuestiones que nos desvelan cada vez que llegamos a los años electorales, pero que lamentablemente después olvidamos. Yo me voy a concentrar directamente en lo que es el fallo específico, o los fallos específicos relativos a los casos San Juan y al caso Tucumán, ¿sí? Y voy a analizar muy rápidamente y muy por arriba lo que me ha llamado la atención. Básicamente lo organizo en tres aspectos. En primer lugar, lo que me llamó la atención de las cuestiones planteadas. En segundo lugar, un aspecto no menor que es la legitimación procesal de alguno de los actores. Y en tercer lugar, la cautelar dispuesta por la Corte Suprema. Con respecto a las cuestiones planteadas, lo que advierto o lo que realmente me convoca es la tensión que vemos entre la forma republicana y la forma federal, ¿sí? Recordando acá que la definición de nuestra forma de gobierno, según Félix Long, es inseparable porque es una forma representativa republicana federal, y más allá de que algunos autores consideran que eso es un error, Long nos señala que eso no es un error, sino que es un diseño específico de nuestro país, que no se concibiría en nuestro país que tuviéramos una forma republicana que no fuera representativa y federal, que fuera federal y no fuera representativa y republicana, o que fuera republicana y no fuera representativa y federal. Por lo tanto, esa tensión sobre dos aspectos de esa fórmula o de ese diseño argentino me llama la atención, sobre todo porque además esa tensión se produce dentro de un mismo artículo. Esa tensión se produce entre el concepto de federalismo y el concepto de forma republicana, ambos contenidos fundacionalmente o inicialmente en el artículo 5 de nuestro texto constitucional, ambos en la primera parte de la Constitución, ambos fortalecidos frente a la incorporación de tratados internacionales de derechos humanos, es decir, están en paridad de condiciones para discutir esas dos características. Y ahí es donde entiendo yo que lo que estamos viendo es, en definitiva, una evolución de nuestro régimen democrático, donde el federalismo electoral ya no se discute, no estamos discutiendo que los estados o los sujetos de la relación federal tienen autonomía para diseñar su propio régimen electoral, no tal pie, excepto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el último artículo de la Constitución, fuera de la primera parte del texto constitucional, fue incorporada y condicionada en el diseño de su forma de gobierno y de algunos aspectos que impactan directamente en el régimen electoral. Es decir, que esto que estamos hablando lo podemos predicar respecto a las provincias y no necesariamente respecto a la Ciudad de Buenos Aires. Y esa cláusula federal que reconoce la autonomía para regular el propio régimen electoral local está entrando en conflicto, no sé si decir en conflicto, diría en tensión, está tensionándose frente a otro requisito que no hemos conversado suficientemente en nuestro país, porque esto es un proceso de maduración democrática y esto que vemos es justamente los dolores de crecimiento, creo yo, de nuestras instituciones, lejos de enfocarlo como algo negativo, tiene sus aspectos negativos, pero lejos de enfocarlo como algo negativo, creo que son grandes oportunidades para mejorar algunas cuestiones, y lo que tenemos que comenzar a conversar o a poner arriba de la mesa constitucional en nuestro diseño federal es que ese diseño federal no es un cheque en blanco para que en nombre de la autonomía ignoremos los otros derechos fundamentales que están contenidos en esa primera parte de la Constitución, porque eso no es parte de nuestro acuerdo federal. Nuestro acuerdo federal tiene tres elementos fundamentales. Tiene que ser forma representativa, tiene que cumplir con los caracteres de la forma republicana y tiene que ser federal. En ese difícil equilibrio de diseño,
creo que lo que tenemos que empezar a conversar o lo que tenemos que empezar a acordar son los presupuestos mínimos electorales. Es decir, no podemos asumir un país, por más federal y autónomos que sean los sujetos de la relación federal, en donde los derechos políticos puedan estar debajo de una línea común de contenidos mínimos imprescindibles. No es que el texto constitucional nacional o el régimen electoral nacional les condicione el diseño del régimen electoral a las provincias, pero sí es indiscutible que el carácter republicano, por ejemplo, o que el carácter individual del derecho de sufragio son contenidos mínimos que no puede discutir y no puede cuestionar ninguna provincia en ejercicio de su autonomía. Entonces, esos contenidos mínimos los tenemos que empezar a visibilizar, a definir y de alguna manera a promover esa línea de base en la construcción de los derechos políticos. Esto no es más ni menos que lo que Pedro J. Frías proponía cuando hablaba de un federalismo de concertación. Esto respecto a las cuestiones planteadas. Hay un conflicto o hay una tensión, no un conflicto, una tensión que se da entre la autonomía en el diseño y el respeto de derechos fundamentales como el derecho político de sufragio activo y pasivo. La segunda cuestión, la legitimación. Porque en el caso de San Juan, quien impugna la candidatura a gobernador es el apoderado de una de las fuerzas políticas que integra una alianza electoral. Y conceptualmente una alianza electoral es un acuerdo entre dos o más partidos en donde los partidos justamente prestan el consentimiento para ceder o para dejar en suspenso su individualidad jurídico-política como partidos y actuar como una nueva unidad jurídico-política que se llama alianza electoral, que es caracterizada como una unión temporal que nace con el acuerdo de alianza y se rige por la reglamentación de ese acuerdo, y que además muere cuando son proclamados los candidatos o las candidatas que resultan electos por esa alianza. Más allá de que después se proyecte en la estructura legislativa a través de la conformación de algún bloque con el mismo nombre, pero no es una cuestión electoral, sino que eso ya pasa al ámbito del derecho parlamentario a manos de Mariano y él empieza a analizarlo con las reglas del derecho parlamentario. Pero desde el derecho electoral, la alianza implica que los partidos dejan de estar legitimados para actuar como individualidades partidarias y solo pueden actuar en ese conjunto que se llama alianza y conforme su acta fundacional y el acuerdo que han suscrito, a tal punto que uno de los requisitos fundamentales de ese acuerdo es definir sus apoderados y sus apoderadas, es decir, quiénes van a hablar por la alianza y quiénes no pueden hablar por la alianza. Entonces, me llama la atención que la Corte aquí haya legitimado y lo haya explicitado en el texto de la resolución donde admite el planteo, que el planteo viene formulado por el apoderado de una línea de un partido que integra una alianza. Las dos resoluciones de admisibilidad, convengamos que dicen poco y nada, y generalmente cuando una corte dice poco y nada es porque justamente no quiere decir otras cuestiones o no quiere explicitar los razonamientos que le dieron lugar a esa decisión. Estas dos resoluciones no nos dan más conocimiento de esta cuestión, pero me llama la atención. ¿Puede un apoderado de un partido político que integra una alianza ir por fuera de la alianza y estar legitimado judicialmente para impugnar a otro partido? Es complicado. La tercera cuestión que me llamó la atención fue la cautelar dispuesta por la Corte. ¿Por qué me llama la atención? Porque la Corte toma una decisión con una textualidad que realmente es impactante. No es la primera vez que lo define de esta manera, pero me parece que, sin ánimo de criticar, pero sí con una perspectiva más técnica, resolver que se deja sin efecto o que se suspende o se anula una convocatoria electoral es demasiada artillería para lograr un resultado que se logra solo diciendo se suspende el proceso electoral de esta candidatura, no me meto con el resto de las cuestiones o procedimientos del cronograma electoral ya cumplidos, porque no tengo por qué meterme, estoy llegando en este momento y voy a revisar solo esta candidatura. Entonces, desde esa perspectiva, la noción de dejar sin efecto, suspender una convocatoria electoral, cuando en realidad lo que quiero lograr es paralizar un aspecto del proceso electoral respecto de una candidatura, me llama la atención, me llama la atención. Creo que la Corte paga un costo institucional muy alto con esa decisión,
porque si recurriera a los ordenamientos electorales locales, bien podría hacer uso de las previsiones que los legisladores locales tienen. En estos dos casos, tanto en Tucumán como en San Juan, existen esas previsiones, y aleatoriamente, si quisiera aplicar un criterio supletorio para no interpretar legislación que es estrictamente provincial y entrar al debate si la Corte podría o no podría aplicar esa legislación, podría perfectamente aplicar el Código Electoral Nacional, que también lo contempla. ¿Qué contempla la legislación electoral? Y generalmente es una regla general, que cuando una candidatura que ha sido postulada ante el organismo electoral no cumple con determinados requisitos, el organismo está facultado para emplazar el reemplazo de la candidatura. En el caso de San Juan, que es justamente uno de estos casos, la legislación además da el orden de reemplazo. Dice, si el gobernador no cumple con los requisitos, lo reemplaza el vicegobernador; si el vicegobernador no cumple, lo reemplaza, y da toda una cadena de reemplazos interesantísima. Entonces, existiendo esa previsión, ¿por qué la Corte toma la decisión de asumir el costo institucional de dejar sin efecto una convocatoria o paralizar una convocatoria electoral que no es una atribución que esté asignada o revisable judicialmente en principio, mientras haya sido ejercida dentro de los parámetros de la ley, que en este caso fue ejercida dentro de los parámetros de la ley? No estamos discutiendo la convocatoria, sino una candidatura, y creo que debería haber optado, o que sería interesante que evalúe optar en un futuro por la aplicación de estos ordenamientos que legislativamente están más legitimados y que ponen del lado de la responsabilidad del partido la obligación de candidaturas alternativas o de los costos que significa este tipo de estrategias electorales, especulando o pensando que en un cronograma electoral apretado esta anulación no se va a llevar adelante porque es muy costosa. Acá llego yo con estos tres planteos que me llaman la atención y dejo abiertas preguntas cuando el panel así lo considere necesario. Gracias, Mariano, gracias a todos por escuchar. Bien, muchísimas gracias, José. Muy clara, siempre, y te agradezco el pase al derecho parlamentario. Así ahora vamos entonces a seguir con la doctora María Gabriela Ábalos, que es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, es especialista y magíster en Magistratura y Gestión Judicial, es profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal en las Facultades de Derecho de las Universidades de Mendoza y Nacional de Cuyo, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. Es miembro también del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y es jueza del Tribunal de Gestión Judicial Asociada en lo Tributario de la provincia de Mendoza. Adelante, María Gabriela, muchísimas gracias. El Zoom es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta convocatoria. Muchas gracias a especialmente Sofía Calderone y felicitaciones por su nuevo rol a cargo de esta comisión. Muchas gracias por respetar la cuota federal y por respetar la participación de las mujeres en igualdad con los varones. Muchas gracias por eso. Gracias por contemplar la presencia de Córdoba con José María, de Mendoza con mi presencia y por supuesto nuestros colegas de Buenos Aires. Además, aprovecho para pedir permiso y sumarme a esa comisión. Sofía, me encantaría integrarme, si se puede, formar parte, porque una comisión de seguimiento de jurisprudencia, bueno, es siempre muy interesante para los que nos interesan los temas del derecho en general y del derecho constitucional en particular. Además quisiera pedir especialmente mis disculpas por esta situación gripal que tengo, que hace que veo acá queridas amigas de Mendoza como Clara Costa y saben que estoy de licencia en el tribunal. Y eso es real, porque estoy con gripe, pero no podía faltar a esta convocatoria de hoy, porque, bueno, determinadas situaciones como estas hacen que, bueno, pueda estar participando, no con todas las luces encendidas, pero intentando dar lo mejor para este encuentro. Bueno, en los minutos asignados les cuento que he pensado este debate que tenemos sobre la Corte y las reelecciones en las provincias desde 4 tensiones. Una de ellas recién esbozada por José María, pero pretendo completarle con algunos detalles. 4 tensiones.
plantear la primera tensión entre democracia y república, la segunda tensión entre derechos humanos y los límites a partir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una cuarta tensión en relación al federalismo y las autonomías locales, y una última tensión en relación al control judicial y al margen de apreciación local, es decir, al rol de la Corte Suprema en relación con la autonomía provincial y con la forma en que las provincias llevan a cabo el denominado margen de apreciación. Cuatro tensiones que en mi opinión deberían ayudarnos al abordaje de los casos puntualmente de Santa Fe, de San Juan y de Tucumán. La primera tensión, esto de plantearnos la forma republicana, la representativa, como bien José María recién refería en relación a lo federal, yo me voy a quedar primero en la tensión de democracia y república, donde a partir del artículo 1 de la Constitución Nacional y que luego irradia para las provincias en el artículo 5, para los municipios en el artículo 123, también para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claramente supone esta coordinación entre las notas republicanas, donde aparecerá claramente la división de poderes, la periodicidad de funciones, y luego la tensión que se genera con la soberanía popular, de forma tal que si planteáramos en términos de soberanía popular, en términos de elección por el cual se vota a la misma persona para que continúe en el desempeño de determinado cargo, tal vez con la intención de la perdurabilidad de ese plan de gobierno, pero ello cabe contraponerlo no solamente con la periodicidad de funciones y la alternancia en el poder, sino fundamentalmente con otra nota republicana que es la igualdad ante la ley, porque queda claro que las reelecciones sin límites o con pocos límites chocan de lleno contra la igualdad, son claramente discriminatorias en términos de desequilibrar en relación a quien ocupa un determinado cargo y permanece en el mismo respecto a quien desde el llano pretende acceder. Creo que claramente cabe en esta primera tensión marcar la necesidad de colocar a la igualdad ante la ley por encima y con preponderancia de forma tal de justificar y de exigir el límite a las reelecciones. Segunda tensión en estas pinceladas que quiero compartir, la tensión que viene de la mano de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, donde en ellos encontramos la referencia concreta al derecho al acceso en condiciones de igualdad de todas las personas a las funciones públicas de su país. Por supuesto, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, claramente figuran estas pautas: igualdad en el acceso, la, por supuesto, imposibilidad de discriminaciones arbitrarias que permitan la posibilidad de todas las personas acceder a la función pública. También pronunciamientos de la Corte Interamericana que ha tocado aspectos referidos a esto, como el caso Yatama contra Nicaragua, o el caso Castañeda Guzmán contra México, o el caso Cepeda Vargas contra Colombia, en los cuales la Corte hizo referencia al sufragio pasivo, al acceso al poder y al ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, a la importancia del fortalecimiento democrático y del pluralismo político, a la necesidad de fortalecer en las sociedades democráticas la garantía de los derechos de la Convención, y fundamentalmente la opinión consultiva 28 del 2021, donde la Corte Interamericana muy claramente, en posición de 5-2, 5 miembros que votaron en mayoría, sostuvo lineamientos generales muy importantes para nuestra temática. La reelección de los ejecutivos presidencial, pero que se aplica perfectamente en un país federal como el nuestro, a los ejecutivos provinciales y municipales. Las reelecciones indefinidas no constituyen un derecho autónomo protegido por la Convención. Luego, la prohibición de la reelección indefinida es perfectamente compatible con la Convención Americana y con demás instrumentos internacionales. Y por último,
la habilitación de la reelección presidencial indefinida es claramente contraria a los principios de democracia, a los principios representativos. Por ende, la Corte Interamericana arroja luz también en esto en torno a colocar límites a las reelecciones como fundamentos necesarios para la democracia y el reconocimiento de los derechos. Tercera tensión. Tensiones entre federalismo y las autonomías locales. Y esta tercera tensión la traigo a colación de las palabras de Joaquín Víctor González, que ya decía en 1897 que las constituciones provinciales no tenían que ser una copia de la Constitución Nacional, que por el contrario, las provincias debían volcar dentro de este esquema que le imponía el artículo 5 a cada provincia, debían volcar toda la cuota de originalidad propia, lo que indudablemente supone que las provincias, en el cumplimiento del artículo 5, en el cumplimiento de la forma representativa y republicana, tienen espacio como para disponer de estos aspectos claramente en lo que supone una armonización entre la autonomía local y las exigencias constitucionales. Esto ha venido denominándose, sobre todo en la última jurisprudencia de la Corte, el margen de apreciación local, como definido como un espacio, como un ámbito, donde cada provincia recepta y regula, al ejercer su poder constituyente, los condicionamientos que le impone la Constitución Nacional. Y esto supone visualizar herramientas propias del constitucionalismo provincial elegidos en relación al artículo 5. Y además les agrego que la reforma del 1994 viene a reconocer ese margen. Por ejemplo, en el artículo 75, inciso 19, introduce en el párrafo tercero que le corresponde al Congreso sancionar las leyes generales y de base de la educación, pero deja claro que se deben respetar las particularidades provinciales y locales, como una muestra de este reconocimiento del ámbito de autonomía provincial. Ahora, en este muestreo del ámbito provincial y la regulación, así como la profesora Sacristán también nos describió cuál era la realidad en los estados que componen la Unión, en el caso argentino también encontramos modelos dispares en términos de, por ejemplo, 2 provincias argentinas que permiten reelección, pero solo dejando pasar un periodo, como Mendoza, como Santa Fe, versus provincias que admiten una reelección indefinida. Actualmente, Catamarca, Formosa y Santa Cruz, pero no nos olvidemos que también así dispusieron las provincias de La Rioja, la provincia de San Luis, cuando dictaron sus constituciones, La Rioja 1986, San Luis 1987. Luego, la mayor parte de las provincias argentinas contemplan el modelo como el de la Constitución Nacional, es decir, una reelección inmediata y luego dejando pasar un periodo, modelo que la reforma de 1994 impone. Y luego algunas pocas que establecen modelos tales como el sanjuanino, con 2 reelecciones consecutivas, también el caso salteño hasta el 2021, que establecía esta misma forma de reglar el tema de las reelecciones. Veamos entonces que hay una variedad, hay un abanico en el derecho público provincial en torno a la configuración de las reelecciones de los ejecutivos. Por último, la última tensión que quiero mostrar es la que tiene que ver con este margen de apreciación y el control judicial. ¿Qué cabe al Poder Judicial y de qué manera el Poder Judicial se expide respecto a estos márgenes? Me parece importante citar en esto un par de ejemplos en fallos de la Corte Federal al respecto. El primer caso que quiero citar tiene que ver con la provincia de Santa Fe, tiene que ver con la cláusula que es igual a la mendocina, que admite una reelección dejando pasar un periodo, y estoy hablando del caso Partido Justicialista contra Provincia de Santa Fe de 1994. Y de este caso traigo a colación
el dictamen fiscal en relación a la competencia originaria, y hago la salvedad que sobre este tema no me expediré mayormente porque está aquí el doctor Alberto Bianchi, que debe ser el que más sabe de estos temas en todo el país y más allá. O sea que haré solamente una referencia a lo que dijo el dictamen fiscal en ese caso para justificar la intervención de la Corte. El dictamen fiscal dijo en ese caso que, tratándose de una provincia demandada, tratándose de una cuestión que tenía que ver con la forma republicana, esto es, el análisis de un límite a las reelecciones del gobernador, que necesariamente llevaban a entender que aquí había cuestión federal, y dijo el dictamen fiscal: la cuestión, dice, no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa una indagación meramente especulativa. Lo que se requiere en este caso y lo que se busca es justamente evitar los efectos de un acto en ciernes al que se le atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal. Y en este dictamen fiscal se cita el informe de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal con ocasión del ingreso de Buenos Aires en 1860, citando, por supuesto, tomando nota de las asambleas constituyentes argentinas de Ravignani, en el cual se expuso que solo a la Corte Federal es a la que le compete anular las disposiciones locales en caso de ser contrarias a la Constitución Nacional, pues justamente era su misión definir los límites de las dos soberanías. De esta forma, entonces, se interpreta que cuando está en juego la forma republicana, el cometido que la provincia tiene que respetar conforme al artículo 5, da pie entonces a que se entienda que cabe a la Corte Federal intervenir y, por lo tanto, expedirse respecto a esa temática. En el caso provincia de Santa Fe se sigue haciendo referencia a los temas que hacen a la República, a la soberanía popular, y finalmente en ese caso la Corte entiende que el régimen vigente en el orden provincial representa un razonable ejercicio del poder constituyente local. Acuérdense, reelección sí, pero dejando pasar un periodo, lo cual es compatible con los principios de la Constitución Nacional, de ahí que la Corte entendió que justamente esa cláusula era constitucional. Un par de casos más para mencionarles de la Corte, como el caso Ortiz-Almonacid de marzo de 1999, este caso en relación, ¿se acuerdan?, a la cláusula transitoria de la reforma del 94, y la pretensión del expresidente Menem de obtener otra reelección. La Corte dijo que los límites a las reelecciones no vulneran ningún principio de la Constitución ni ningún derecho político consagrado en ella, junto a demás consideraciones que hace. Y en torno al respeto por las particularidades locales, siempre sujetas a estos límites que hemos mencionado, claramente aparecen otros fallos de la Corte Federal haciendo referencia a esta idiosincrasia local, como el caso de la FAM contra provincia de Salta de noviembre del 17, como el caso Castillo de diciembre del 17, y luego casos en materia electoral, donde también aquí hago mi referencia y mi homenaje a José María Pérez Corti, que también tiene en materia electoral, por supuesto, toda la autoridad en el tema. Hago mención simplemente a los casos Unión Cívica Radical contra provincia de Santiago del Estero del 2017, el caso de Santa Cruz del 2018 sobre la ley de lemas, el caso de la provincia de La Rioja del 2019 en relación a una enmienda constitucional, el caso de Río Negro de marzo del 19 en relación al ex gobernador Beretic-Neck. Fíjense, de estos casos solamente menciono Santiago del Estero del 17, Beretic-Neck o Santa Cruz del 2018, dos casos donde la Corte claramente le coloca un límite a este margen de apreciación local, claramente indica que la interpretación que hacen los tribunales de esas provincias, habilitando y forzando el texto constitucional provincial para permitir reelecciones que en una interpretación amplia podían llegar a producir la indefinición en esas reelecciones, claramente merece de la Corte el reproche de afectar el artículo 5, transformar esto en una cuestión federal en términos de exigir que sea el Poder Judicial el que ponga un límite a ese margen de apreciación local. Claramente
como bien dijo la Corte en el caso de Río Negro, dijo, las vías judiciales no pueden ser utilizadas para que por vía de una interpretación se modifique el texto constitucional a espaldas del señalado principio de representación, pues ello implicaría desoír el principio de soberanía del pueblo citado. Es decir, criticó la Corte a los tribunales provinciales que ampliando una interpretación o forzando una interpretación de los textos constitucionales permitían con ello modificarlos en contra de los principios republicanos. Por último, en el fallo de San Juan del 1 de junio de este año, la Corte, cito solamente aspectos en el voto de Maqueda y de Rosati y aspectos en el voto de Rosenkrantz para cerrar aquí mi intervención. Me interesa referir que en el voto de Maqueda y de Rosati se hace referencia a que el equilibrio entre los valores del federalismo y por supuesto los que sustentan la forma republicana explican que sea la Corte la que tenga la atribución de revisar las normas o actos provinciales. Por supuesto, respetando esos márgenes de autonomía provincial, pero claramente obrando como el tribunal que va a poner un límite a supuestos concretos donde la interpretación de los tribunales provinciales lleven a extralimitar y lleven a traducir esas interpretaciones en, como en este caso, reelecciones que vienen a chocar de lleno contra la República y contra la soberanía popular en sí. Y como bien dice en el voto de Maqueda y Rosati, ello implica que se decidan sus regímenes electorales y que elijan sus gobernadores, legisladores y funcionarios. Forma parte de esa autonomía provincial. Pero la Corte, como autoridad federal, no puede quedar al margen cuando advierte este grave choque en relación con la forma republicana. También quiero hacer mención en el voto de Maqueda y de Rosati al análisis que se hace en relación a la separación de poderes, a lo que implica las condiciones de igualdad y el principio de igualdad ante la ley que debe primar. Por último, en relación con el voto de Rosenkrantz, quiero llamar especialmente la atención a la vinculación que hace al control. Este creo que es un punto clave, porque sin alternancia en el poder, con reelecciones y reelecciones que se perpetúan, lo que se daña principalmente, además de los elementos referidos, es el control, porque esa misma persona que ocupa la primera magistratura tiene a lo largo de todos los periodos a su cargo, tiene la posibilidad de designar a quienes desde los superiores tribunales, desde los organismos de control, deben cumplir esas funciones respecto de esa persona. De ahí que las reelecciones indefinidas chocan de lleno y debilitan la función de control y por supuesto la función judicial. Creo que esto es un aspecto muy importante y creo que debe ser especialmente puesto en consideración para evitar que justamente las reelecciones transformen a una provincia o a un municipio, en su caso, en una formulación feudal que en definitiva tenga el poder concentrado en una sola persona. Y para terminar, creo que estas formulaciones del control y lo que tiene que ver con la designación de los miembros de los superiores tribunales o de los tribunales electorales es lo que se visualiza claramente en más de un fallo judicial donde la Corte Federal se ha encargado de decirle a determinadas provincias que la decisión de sus superiores tribunales no ha sido acorde a lo que la Constitución exigía que fuesen. Es decir, creo que claramente la independencia del Poder Judicial se ve lastimada con las reelecciones indefinidas. Los organismos de control ven menguada su actividad, casi anulada con las reelecciones indefinidas. Gravemente se pone en peligro la República, la división de poderes, el control con las reelecciones indefinidas. De ahí que
con todo el respeto que el margen de apreciación provincial merece, en mi opinión, el caso o los casos, en lugar de llegar a la Corte Federal con una buena independencia judicial, podrían quedar en la misma provincia, siendo el Superior Tribunal de Provincia el que hiciese ese control. Claramente, las reelecciones indefinidas imposibilitan eso, y mientras no se coloque límites a las reelecciones, no quedará más remedio que pensar en la Corte Federal para colocar algún tipo de limitación. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Gabriela. Dobles, porque los que hemos pasado por la gripe invernal sabemos del esfuerzo que significa estar y poder, digamos, avanzar en una disertación con cierto estado gripal. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar entonces ahora al doctor Alberto Bianchi, que es abogado, egresado de la Universidad Católica Argentina. Es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con tesis recomendada al Premio Facultad. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 1991. Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en el año 2012. Premio CONEX en el área de Derecho Constitucional en el año 2016. Profesor de Derecho Constitucional profundizado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Es autor de 20 libros y más de 400 artículos sobre temas de derecho administrativo y derecho constitucional. Bueno, doctor Bianchi, le cedo la palabra y lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palacios. ¿Me escuchan bien? Agradezco esta invitación, agradezco a la doctora Sofía Calderone, la felicito por su flamante presidencia, y por supuesto agradezco estar en compañía de tan queridos y distinguidos colegas y ante esta tan calificada audiencia. Voy a señalar 4 cuestiones. Parecería que nos hemos puesto de acuerdo en la cantidad de cuestiones que cada uno de los participantes quiere señalar, pero esto no ha sido un acuerdo federal, quiero aclarar, simplemente ha sido un acuerdo espontáneo. La primera cuestión podría haber sido perfectamente un acuerdo federal, pero ha sido más bien espontáneo. Lo primero que quiero señalar es que es una nota sociológica, no exactamente jurídica, pero que tiene efectos jurídicos. No hay texto constitucional, por más perfecto que éste sea, que se resista a la picardía, a la mala fe y a la manipulación. No quiero amargarlos con esta reflexión, pero tengo casi 45 años leyendo la Constitución Nacional y las constituciones provinciales y otras constituciones del mundo, y me doy cuenta que todas, por muy buena intención que tengan en sus textos, y por buenos que sean estos textos, no resisten la mala fe, la picardía y la manipulación. Y esto en la Argentina es muy común. Les voy a poner 3 ejemplos. El primero de ellos fue la fórmula matrimonial del año 1974. En 1974, el presidente de la República y la vicepresidenta de la República, es decir, la presidenta del Senado, eran marido y mujer. No está prohibido por la Constitución que lo sean, pero es obvio que hay una prohibición implícita. Pero claro, parecería que solamente juegan las prohibiciones explícitas. No debería ser así, porque la separación de poderes no resiste que el titular del Poder Ejecutivo esté casado con la titular del Poder Legislativo. Pero, sin embargo, así ocurrió. Otro ejemplo posterior fue la alternancia entre marido y mujer. Hubo un presidente de la República que luego estaba preparado para alternarse con su esposa, la actual vicepresidenta. Tampoco la Constitución Nacional prohíbe la alternancia entre marido y mujer. No hay una cláusula que lo diga. Pero parecería que esto no es lo que quiere la Constitución, porque esto es el camino de la monarquía. Y, por último, tenemos algunos casos en las provincias que también ilustran, donde el marido y la mujer o los hermanos se van alternando unos otros. No lo prohíben las constituciones provinciales, pero miremos 2 ejemplos. En Santiago del Estero, en el año 2013, la Corte Suprema lo inhabilitó al gobernador Zamora. ¿Qué hizo el gobernador Zamora? La puso de gobernador a su mujer. En San Juan acaba de ocurrir lo mismo. Lo inhabilitan al gobernador Uñac, ¿y qué hace el gobernador Uñac? Lo pone a su hermano.
Y esto no está prohibido en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución no puede ser un catálogo de prohibiciones. La Constitución tiene que ser un catálogo de principios, un catálogo de normas. Pero aunque hiciéramos el mayor de los esfuerzos imaginativos y prohibiéramos todo lo que se nos ocurre en ese momento, no habría mente que no fuera capaz de penetrar en esas prohibiciones y encontrar una reelección. Entonces, yo creo que no quiero decir con esto que debemos desconfiar de las constituciones, no, al contrario, yo creo que debemos confiar en las constituciones, pero la Constitución finalmente es un pacto, pero es un pacto de buena fe, y hay que interpretarla de buena fe, y sin malicia, y sin manipulación. Esta es mi primera reflexión. Después voy a decir algo cuando llega a la cuarta conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reelección indefinida. El segundo punto es el tema de la competencia originaria de la Corte en estos casos, y Gabriela me ha dado el pie para decir esto. Pero lo voy a enfocar desde un punto de vista distinto, o por lo menos desde un punto de vista que es diferente al que lo ha tratado el doctor Perescorti, que lo ha dicho muy bien desde el punto de vista de la legitimación activa. Yo lo voy a tratar desde el punto de vista de la legitimación pasiva. Aquí tenemos, en materia de competencia de la Corte, como dos opiniones. Está, por un lado, lo que dice la Procuración General en estos casos, que dice, esto es materia local, lo viene repitiendo desde el caso Santiago del Estero del año 2013, y esto es una materia local, la Corte no es competente en instancia originaria. Luego la Corte, muy brevemente, y aquí adhiero a lo que decía también el doctor Perescorti, cuando la Corte no quiere meterse en camisas de 11 varas, dice poco. Ahora, la pregunta que yo me formulo, y la formulaba ayer también en otra jornada en la cual era panelista el doctor Perescorti también, si realmente la provincia es un legitimado pasivo en estos casos, o quién debería serlo. ¿Por qué? Porque acá se demanda a las provincias, pero ¿realmente las provincias deben ser las demandadas en estos casos? ¿Por qué no se lo demanda al candidato, que es el que está, cuyo derecho a la reelección está en juego? El argumento que lo esbozaba ayer una profesora, Cristina Girotti, con cierto razonabilidad, decía, bueno, no, pero es que aquí lo que se está impugnando es una decisión de un tribunal electoral. Y entonces es la provincia la que se está pronunciando. Pero ahí tengo mis dudas. Y aquí vale la pena recordar que no todos los tribunales electorales en las provincias son tribunales administrativos. Hay algunos que son tribunales de neto corte judicial. Esto lo explicaba también muy bien ayer el doctor Perescorti. Entonces, cuando son tribunales judiciales, no puedo demandar a la provincia, porque si cada vez que fuera un tribunal judicial en una provincia dictara una sentencia, yo demandaré a la provincia en vez de recurrirla. Entonces, me da la sensación que aquí la competencia originaria es por lo menos dudosa. Así lo dije cuando comenté el caso Zamora en el año 2013 y me sigue generando muchas dudas. No estoy totalmente convencido que estos casos sean de competencia originaria. Es cierto que si no se acude a la competencia originaria, el caso se torna abstracto, porque si hubiera que iniciarlo en las instancias provinciales, el proceso judicial siempre va a ser más lento que el proceso electoral, y entonces no se podría acceder a la competencia originaria. Pero esto tiene algunas soluciones. La cuestión es iniciar la acción declarativa de certeza con tiempo suficiente como para que la acción declarativa pueda estar resuelta antes que el proceso electoral. Obviamente, nadie puede anticipar lo que va a ser un candidato a gobernador. Pero sobre la base de estos ejemplos que están repitiéndose cada vez más, uno podría decir, bueno, y si pasara esto, deberíamos plantear tal cuestión. Es decir, en todo gobernador, obviamente, que es un líder político, está la intención de ser reelegido. Es decir, esto es natural. Algunos con mayor exposición que otros, pero en el fondo todos desearían ser reelegidos porque está en la naturaleza de los líderes políticos. El tercer punto que quiero abordar es el del federalismo. ¿Hasta qué punto estas decisiones, y aquí retomo un poco digamos, el hilván de lo que ha dicho Gabriela, ¿hasta qué punto estas cuestiones afectan, estas decisiones de la Corte impactan en el régimen federal? Y yo creo que acá hay que hacer una división de aguas bastante importante. La primera, ¿qué es lo que puede controlar y qué es lo que no puede controlar la Corte, en mi opinión?
Lo que la Corte puede controlar es la manipulación de la Constitución provincial. Cuando la Corte advierte que el candidato o la Junta Electoral que lo avala manipula la Constitución provincial en contra del artículo 5º, entonces hay una cuestión federal y ahí la Corte entiendo que está habilitada para intervenir porque está protegiendo el sistema republicano. No el sistema republicano nacional, el sistema republicano de la provincia, que ha sido afectado por sus propias autoridades. El caso difícil, y esto es lo que hace difícil la cuestión, es cuando casos como Formosa o casos como Santa Cruz, la Constitución permite la reelección. Porque en este caso, aunque no nos gusten estas constituciones, el gobernador o el candidato a gobernador no está manipulando la convención, no está manipulando la Constitución. Entonces, ¿puede la Corte intervenir en un caso en el cual no hay manipulación de la Constitución? Después veremos si la Constitución es constitucional o inconstitucional de cara a la Constitución nacional. Pero en principio no hay una manipulación de la Constitución provincial. Entonces no estoy muy seguro que la Corte pueda intervenir para proteger ¿qué? La Constitución nacional. Y no, porque aquí una vez más, y vuelvo a la cita de Joaquín B. González que hacía la doctora Ábalos, bueno, Joaquín B. González propiciaba, obviamente Joaquín B. González era riojano, pero en esto tenía todo el derecho a decirlo. Joaquín B. González decía que las constituciones provinciales no tenían por qué ser una copia idéntica de la Constitución nacional. Entonces, una constitución provincial que permita la reelección indefinida versus una constitución nacional que no la permita, ¿es inconstitucional? La verdad que tengo mis dudas. Y por último, el último punto, y aquí retomo algo del punto anterior, es ¿qué opinión me merecen las constituciones provinciales que permiten la reelección indefinida? Ayer lo escuchaba al doctor Pérez Corti también, que dio hizo una reflexión muy certera sobre este punto. Y dijo, y me sumo a esa opinión, es indudable que las constituciones provinciales, nacionales o de cualquier orden que permiten la reelección indefinida tienen una muy baja calidad institucional. Esto no lo podemos negar. De allí a dar un salto un poco más largo y decir que son inconstitucionales de cara a la Constitución Nacional, me parece que es mucho. Creo que cada provincia tiene la potestad de organizar el régimen republicano dentro de los límites que ella quiera. Porque si esto fuera dictado desde el gobierno federal y esto lo marcara la Constitución Nacional, me parece que estaríamos centralizando el federalismo en un punto en que no debemos centralizarlo. Si hay una convención constituyente provincial que ha querido que haya una reelección indefinida, esto me parece que no lo podemos tildar de inconstitucional de cara a la Constitución Nacional, porque me parece que estamos avanzando sobre el régimen federal. No estoy diciendo con esto que me gusten las constituciones que permiten la reelección indefinida. No me gustan nada. Coincido con la doctora Ábalos en que esto no es la república que todos deseamos. Pero aún así, no me parece que la Corte Federal sea un órgano competente para decir esa constitución es inconstitucional. No lo creo. Y no creo tampoco, y esto hay un matiz que hay que tener en cuenta, no creo tampoco que debamos aquí hacer una comparación, como a veces se hace, con los sistemas parlamentarios. Porque los sistemas presidencialistas y los sistemas parlamentarios en este punto son distintos. Todos sabemos que en los regímenes parlamentarios puede haber una reelección indefinida. De hecho, el régimen parlamentario por antonomasia, el régimen del Reino Unido, el primer ministro puede ser primer ministro todas las veces que quiera. Pero es distinto, porque el primer ministro es parte del Parlamento. No puede ser primer ministro si no es parte del Parlamento. Entonces, la relación entre el Parlamento y el Ejecutivo en los sistemas parlamentarios es distinto. En los sistemas presidencialistas hay una clara división. Entonces, me parece que no debemos justificar las reelecciones indefinidas con miras
o tomando como ejemplo los regímenes parlamentarios. Pero aún así, tengamos en cuenta que en las legislaturas las reelecciones son indefinidas. Los senadores y los diputados son reelegibles indefinidamente. De modo tal que la reelección indefinida no es algo totalmente ajeno al sistema republicano, no es ajeno. No digo que sea el ideal. Si me preguntaran cuál es el sistema que a mí me parece ideal, yo creo que debería ser que la Constitución, como dice la Constitución de los Estados Unidos, 2 periodos y nada más. No importa si esos periodos son consecutivos o no. En general son consecutivos porque el presidente, mientras está en el poder, conserva la fuerza suficiente como para poder ser reelecto. Pero hubo un caso, el de Grover Cleveland, en el siglo XIX, que sin cambiar de partido, porque era demócrata, fue reelecto con un periodo o 2 periodos de diferencia, intermedios. Pero en general son reelegidos consecutivamente. Y después se van a su casa, después se jubilan, cuidan a los nietos, riegan los geranios, dan conferencias, pero se terminó la vida política, porque la vida política en algún momento tiene que terminar, para que las generaciones se renuevan, para que los más jóvenes accedan a los cargos y para que nadie se anquilose en el poder, que esto es lo que daña verdaderamente la democracia, el anquilosamiento en el poder. Entonces, como síntesis, no me parece que sean inconstitucionales, pero no son deseables en un sistema democrático. Creo que alguna mella al sistema democrático le hace. Muchas gracias y le devuelvo la palabra al doctor Palacios. Bien, muchísimas gracias, doctor Bianchi. Bueno, ahora me toca la difícil tarea de administrar las preguntas. Tengo muchas y como me tengo que poner de acuerdo con mí mismo y para seguir la línea del tribunal, vamos a hacer 4 preguntas en función de todas las que tenemos, como para no desentonar. Vamos primero con una pregunta para el doctor Pérez Corti. Y la pregunta consiste en lo siguiente, dice, ¿hay tendencia en materia electoral a ampliar la base de legitimación cuando se trata de un amparo o una acción declarativa de certeza? Ahí estamos. No podía reactivarlo yo al audio. ¿Me escuchan? Sí, bueno, perfecto. Voy a ser sincero y voy a decir algo políticamente incorrecto y espero que mañana no me vayan a buscar a mi oficina. Los criterios no son uniformes, ni son estables, ni son lineales, y lamentablemente en la jurisprudencia electoral, debo reconocerlo, salvo la Cámara Nacional Electoral, que por razones obvias es un tribunal profesionalizado y tiene que confrontar con su propio espejo, salvo cuando cambia de integración, el resto de los tribunales que intervienen en materia electoral, llámense cortes o tribunales superiores, no son lineales, los criterios varían, las contradicciones y las inconsistencias varían, y no por casualidad, las bases de jurisprudencia electoral no son accesibles. ¿Sí? No, es dificilísimo. Cada vez que estamos buscando los precedentes del tribunal, lo primero que dicen los colegas de los otros funcionarios de otros tribunales dicen, no, José, pero ¿para qué? Si se ve lo que dijimos, y bueno, sí, pero se tiene que ver, y se tiene que ver porque además los abogados tienen que mejorar la puntería, tienen que conocer los criterios, pero realmente no me atrevo a decir ni que se expanda ni que se achique. Va cambiando. Esto puede ser, en un análisis más objetivo, no tan subjetivo, una valoración no tan subjetiva, esto es una experiencia personal mía, capaz que me equivoco, pero quizás estamos arrastrando ese modelo de organismos electorales donde los integrantes de los organismos electorales iban rotando de elección en elección porque los organismos no son profesionalizados. Entonces las juntas electorales o los tribunales electorales que son temporales van rotando de miembros y la jurisprudencia electoral puede cambiar de una elección a la otra. Pero en las cortes y en los tribunales superiores no puede pasar. Sí puedo dar fe que a las cortes y a los tribunales superiores no les gusta la materia electoral, la quieren lejos, si es posible con una casación, y si en lo posible es casación civil, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Pero no creo que podamos hacer ese análisis lineal. Sí creo
que estamos profesionalizando la competencia y el derecho electoral y está subiendo muchísimo el nivel de los litigantes. Y eso está tensionando la necesidad de resolver con mejores criterios de los tribunales. Pero no trazaría algo lineal. Bien, muchísimas gracias, doctor Pérez Corti. La siguiente pregunta para la doctora Sacristán, y fue formulada de la siguiente manera. En el marco de las cláusulas normativas señaladas, ¿las mismas fueron cuestionadas? ¿Es un tema solo de derecho local o también hay preocupación por este tema en el orden federal? Gracias. Sí, en el orden federal también hay preocupaciones, o sea, hay impugnaciones, hay muchísimos legisladores legitimados para impugnar en el nivel local, cuestiones que se solucionan en el orden del superior tribunal estadual. Es muy poco lo que supera, lo que sí llega a la Corte Federal son aquellas limitaciones producidas en el orden local, estadual, y que son limitaciones para representantes del orden federal, a diputados y senadores que van a ir a Washington, y cuando hay limitaciones ahí sí juega todo lo que se llama la Qualifications Clause, la cláusula de las calificaciones, que son aquellas por las cuales la Constitución Federal prohíbe a los estados establecer en las constituciones estaduales limitaciones que más allá de las que establezca la Constitución Federal. En el plano de estos intentos aristocratizantes o monárquicos de perduración, hay dos datos que sí tenemos que tener en cuenta de Estados Unidos. A nivel presidencia, solamente después de 4 periodos, de 4 años consecutivos de Roosevelt, fue que apareció la enmienda 22 poniendo coto a las reelecciones presidenciales. Y por el otro lado, diputados, senadores, como acá, no hay limitación a los terms consecutivos en los que pueden estar cumpliendo sus mandatos como representantes o como senadores. Hay sí iniciativas, tengo presente un dato que a mí me parece interesante, y es que la preocupación por estos mandatos consecutivos y esta perduración en el Senado, en la Cámara de Representantes, no es una cuestión partisana. Y cito el caso de Ted Cruz, republicano, presentando un proyecto de enmienda constitucional para que se limiten los términos, los mandatos de los senadores y de los diputados, lo cual habla bien del sistema. Bueno, hace la propuesta, firma junto con otros 6, 7 senadores la propuesta, y bueno, seguirá su trámite para ver si fructifica o no, pero hay una preocupación. Donde yo no detecto una alarma así llamativa es en la propia Corte Suprema. Hay una cosa que es cierta, y es que este esquema, y esto desde Argentina lo podemos ver porque tuvimos la experiencia de la Reforma 94, en Estados Unidos el reparto del poder, donde no tienen no hay un ministerio público separado como órgano de poder, no hay un defensor del pueblo, etc. El equilibrio de poder, que es un poco el equilibrio de poder histórico, la Corte sabe que en cierta manera alterar ese reparto de poder, ese equilibrio de poder, puede tener sus consecuencias. Y a mí me parece que no está tan preocupada como uno creería que podría llegar a estar. Caso Thornton, 1995. En el caso Thornton, donde había que simplemente decir la Constitución estadual no puede establecer límites a diputados y senadores del orden federal, dijo eso, pero podría haber dicho muchísimo, muchísimo más atrás de ese caso, y sin embargo no lo dijo. No nos olvidemos que en última instancia también la propia Corte Suprema viene con jueces nombrados con acuerdo del Senado, y en Estados Unidos hay muchísimos otros funcionarios que tienen acuerdo del Senado. Pensemos en lo que sería el equivalente de nuestros ministros, que allá son Secretary of State, acá son ministros, pero también tienen acuerdo del Senado. Pensemos en las comisiones federales, Comisión Federal de Energía, los directores que se van renovando, pero también con ese acuerdo del Senado. Entonces, no miran la perduración de esos senadores, como se pasan la vida entera en el Senado sentados,
no la ven con cara tan de horror como podríamos desde otra perspectiva verla. No la ven como tan espantosa. Nota aristocratizante, sí. Nota medio monarca, y sí. Pero mientras le pusieron coto a las reelecciones presidenciales, no a las de diputados y senadores. Es un dato histórico. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, doctora. Ahora pasamos a una pregunta para la doctora Ábalos, y es en relación al margen de apreciación local y la originalidad propia de las provincias mencionada por Joaquín B. González. ¿El fallo que se refiere al Poder Ejecutivo podría extenderse a otras instituciones provinciales? Muchas gracias, Mariano. Sí, claro que se podría extender. De hecho, todo el tema del margen de apreciación local viene siendo objeto de análisis por la Corte Federal desde hace un tiempo, donde la Corte se ha referido a disposiciones de la Dirección General de Escuelas en mi provincia, en Mendoza, se ha referido a la Constitución de la provincia de Salta en relación al derecho de los padres a obtener educación religiosa en los establecimientos públicos, se ha referido al margen de apreciación en materia electoral, bueno, en los casos en que les mencioné. Tenemos varios pronunciamientos al respecto, donde claramente la Corte ha hecho ese distingo. Bueno, y si me permiten, en el marco de esta respuesta, quiero entablar un diálogo con Alberto Bianchi para hacer una pregunta, si me permiten, porque tiene que ver. Alberto decía recién con razón que este fallo de San Juan tenía que ver con una interpretación de un tribunal provincial que claramente estaba desvirtuando el texto constitucional provincial. Entonces lo que la Corte se expedía era sobre eso, y que veía difícil que se expidiese de la misma manera frente a un texto provincial fruto de la soberanía popular de la provincia. Estamos hablando de Formosa, de Santa Cruz, de Catamarca. Que hasta ahí coincido con esa apreciación, pero la pregunta que le hago y en el diálogo que quiero entablar con él es, ¿en qué medida puede la Corte mantener esa posición frente a una cláusula constitucional que, si bien surge del Poder Constituyente provincial, da como resultado claramente que se licúa la división de poderes? Porque después de X cantidad de mandatos de una misma persona, designó a todos los miembros del Superior Tribunal de Justicia, designó a todos los miembros del Tribunal de Cuentas, designó a todos los funcionarios públicos que de alguna manera algún control tenían que llevarle o tenían que hacerle a esa misma persona. Entonces, ¿no podría haber pie para que la Corte dijese, en un caso que llegase a la Corte, que cabe ingresar, pero porque se quebró la división de poderes en esas instancias? Y tan claro es esto que si el planteo de inconstitucionalidad de esa constitución provincial llegase primero al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, claramente o presumiblemente ninguno de los jueces de ese Superior Tribunal se atreverían a pronunciarse en contra de, si tomamos nota de quién los designó. Es decir, ¿no podría estar en choque la división de poderes y muy grave con esa reelección indefinida que permita a la Corte ingresar en un cuestionamiento sobre la Constitución provincial? ¿Qué opina? A ver, es compleja el planteo, Gabriela, pero me parece que lo que usted plantea requiere de un discovery, de una prueba diabólica. Hay que probar que la Constitución provincial, al permitir la reelección y al permitir que un gobernador esté 25 años en el poder o más, ha erosionado la separación de poderes. No podríamos hacer una afirmación dogmática de que eso ocurre. Tendríamos que llevar a una prueba diabólica, a una prueba, no diabólica, pero difícil. Bueno, mire, a través de estos fallos, estas decisiones del Tribunal de Cuentas, y todo eso que conduce, más que una declaración de inconstitucionalidad de la Constitución provincial, conduce a la intervención federal, que es otro remedio. Entonces, no es tan sencillo. Es decir, yo no lo... A ver, me resulta difícil que la Corte lo pueda resolver por el camino dogmático, por el camino de los principios. Una reelección permanente daña la separación de poderes. Estamos todos convencidos, yo estoy tan convencido como usted, que la reelección indefinida, que puede ser perpetua,
conduce a la monarquía hereditaria, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es inevitable. Ahora, de allí a hacer el salto, insisto, más largo, y que la Corte Nacional declare la inconstitucionalidad de esa constitución provincial, es abrir una caja de Pandora de la cual tenemos que tener mucho cuidado en aras de preservar el régimen federal. Porque una vez que declaramos la inconstitucionalidad de una constitución provincial por una razón, abrimos una puerta que no puede llegar a tener límites, y cualquier cuestión va a ser planteada ante la Corte en instancia originaria por la inconstitucionalidad de la Constitución provincial. Entonces, digamos, por mucho que me irriten las constituciones con reelección indefinida, yo en esto sería cauteloso. Yo en esto sería cauteloso y si, bueno, si el pueblo de Formosa, el pueblo de Santa Cruz, creo que Catamarca no tiene reelección indefinida, creo. Me parece que tiene una reelección con un periodo en el medio. Pero bueno, no importa, supongamos que la tuviera. O que la tengan otras provincias como La Rioja, etc. Por mucho que me molesta eso, yo no quisiera verla a la Corte Nacional declarando la inconstitucionalidad de esas constituciones, porque creo que estamos abriendo una caja de Pandora que puede ser más peligrosa que haberla dejado cerrada. Pero en fin, no es un tema fácil de responder. Bien, muchas gracias, Gabriela. No sé si querés, por supuesto, acotar algo en ese diálogo abierto. No, quizás traer solamente la referencia a la baja calidad institucional. Es lo que un poco mencionaban ustedes, que en general en las provincias argentinas donde se da esta nota de reelecciones con pocos límites, se conjugan una cantidad de elementos más que más de una vez llevan a manifestar una baja calidad institucional, pero como usted bien dice, hay que atarlo a una cantidad de pruebas fácticas concretas que demuestren eso. Bueno, y es verdad que podría ser peor el remedio que la enfermedad. Pero quizás podría la nación encontrar alguna otra herramienta, es decir, pensar que no sea la Corte la que lleve a cabo esa declaración, pero que sí se piense, por ejemplo, desde el Congreso, sí se pensase alguna norma que dispusiera que así como la coparticipación tiene que ver, bueno, no hemos logrado sancionar la ley convenio, pero si algún día consiguiésemos esa famosa norma, que también hubieran ítems puntuales que se midieran esa calidad institucional, por ejemplo, en relación o teniendo en cuenta estas notas que estamos mencionando. Podría pensarse que alguna solución habría que encontrarle a esta disparidad tan grande que hay entre las provincias. Sí, coincido. Una de las calificaciones para la cuota de coparticipación podría ser la calidad institucional medida en términos, entre otros, de la reelección indefinida o no. Esto podría ser, sí, cómo no. Desde ya, coincido. Sí. Bueno, bien, vamos, dado que estamos con tiempo bastante extenso, vamos a la última pregunta, por lo menos de las que yo he seleccionado, para el doctor Bianchi, y estoy unificando, y se refiere al aspecto de la legitimación pasiva al que mencionó. Y la pregunta es, dado que se imprimió al trámite procesal el carácter de amparo contra las provincias, ¿no se debió haber citado al afectado en forma personal para ejercer ese derecho de defensa y no a la provincia? Y en el marco de una pregunta también procesal, es en función de esa competencia originaria de carácter dudosa, ¿se puede decir que haya cambiado algo en el control de constitucionalidad por parte de la Corte? En el control de constitucionalidad no, porque en realidad la mayor o menor extensión de la competencia originaria no incide en la intensidad del control. En todo caso, lo que se cambia es la instancia y el tribunal, pero no incide en la intensidad del control. En relación a si debería haber sido citado el afectado, parecería que sí. Parecería que, pero no se presentó, se podría haber presentado como tercero y no se presentó. Con lo cual, no veo tampoco que haya
un perjuicio de la defensa en juicio. No lo encaré yo por el lado de la defensa, por el perjuicio de la defensa en juicio del afectado, que no se presentó, quizás creyendo que sus representantes de las provincias lo iban a defender lo suficientemente bien. La provincia como demandada lo iba a defender lo suficientemente bien, porque finalmente la decisión emanaba de un órgano provincial. Pero lo que me parece, y repito, es que, perdón, creo que ha habido un salto bastante importante al conferirle legitimación pasiva a la provincia. Insisto, es cierto, y tomemos el caso más simple, el caso de los tribunales electorales administrativos. Lo que dice el Tribunal Electoral Administrativo es la voz de la provincia. Pero esto no es una ley provincial. Esto no es un decreto del Poder Ejecutivo que se impugna a través de una acción declarativa. Esto es una resolución jurisdiccional, finalmente, de naturaleza jurisdiccional. No es una decisión administrativa, no es una decisión legislativa. Entonces ahí es donde me hace ruido esto de la legitimación de la provincia. Es cierto, en los amparos la legitimación siempre es más amplia. Ha habido amparos donde se demandó a una Cámara de Diputados, en el caso de muchos años, un amparo creo que era contra Santa Fe, y el demandado era la Cámara de Diputados de Santa Fe, y la Corte lo consideró igualmente legitimado. En fin, es distinto. Pero no puedo dejar de señalar mis dudas. No estoy diciendo que la provincia no sea legítimo pasivo, no estoy diciendo que no haya competencia originaria, pero es una competencia originaria por lo menos muy dudosa, y la parquedad de la Corte al resolver la cuestión es notoria. Aquí estoy con lo que dice José María, es decir, es notorio que la Corte dice, es parte de una provincia, esto es competente, y no hace un análisis que vaya más allá. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque se ve que la Corte advierte que es un tema espinoso y no quiere profundizar, porque no sea cuestión de que por aclarar oscurezcamos, ¿sí? Y esa es la razón de la parquedad de la Corte. Bien, muchísimas gracias, doctor Bianchi. Bueno, hay un montón de otras preguntas, la verdad que podríamos seguir un tiempo más, ya llevamos 1 hora y media de Zoom, creo que está muy bien. Hemos tenido 60 participantes en el pico de este encuentro y de este conversatorio, creo que es muy bueno. Ahí me pide la palabra el doctor Pérez Corti, con lo cual tengo obligación de cedérsela. Doctor. Solo para hacer una aclaración del preciso análisis que hizo Gabriela, en el sentido de que en el caso Hueretilnec hay que rescatar que hubo un tribunal electoral provincial integrado por magistrados de otros fueros que sostuvo el mismo criterio respecto de la inconstitucionalidad de la postulación a la reelección que había llevado adelante Hueretilnec, que fue lo que la Corte finalmente resolvió. Entonces, no todo está perdido, solamente rescatar, es bueno rescatar lo que anda bien también, ¿sí? Porque nos da mucha esperanza de que, como dice Alberto, nada funciona solo con la letra de la ley. Si nosotros no ponemos la parte que hay que poner, no funciona, y algunos le ponen esa parte. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bien, a mí no me queda más que agradecerles ya a los 4 disertantes, a los que han hecho preguntas. Les pido disculpas a los que han hecho preguntas si no las hemos podido leer, fueron bastantes, y entonces no me queda más que devolver la palabra a la presidenta de la comisión, doctora Calderone. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias a cada uno de los expositores, doctora Sacristán, doctor Pérez Corti, doctora Gabriela Ábalos, doctor Alberto Bianchi, por aceptar formar parte de este panel, que ha sido un lujo. Voy a hacerlo así también, en cuatro, para no romper nuestro orden. Primero, ya lo dije, gracias a los expositores, gracias Mariano también por todo el trabajo que has hecho hoy y en los días previos para preparar este conversatorio. Hemos aprendido, segunda cosa que digo, hemos aprendido y también nos han dado pie a nuevas reflexiones, y hasta nos vamos con una nueva integrante de la comisión, con lo cual
el saldo es sumamente positivo. Tercero, gracias a quienes nos acompañaron hoy y quienes nos acompañan en todas las actividades que hacemos en general. Vamos a estar anunciando nuevos encuentros y obviamente serán bienvenidos. Y cuarto y último, finalmente, gracias al Colegio de Abogados de la Ciudad que nos recibe, que nos apoya y que además nos ayuda muchísimo en toda la logística y nos aprueba y nos da nos da la mano cada vez que lo necesitamos para organizar nuestras actividades, y eso es invalorable. Así que nos vemos en la próxima ocasión. Gracias a todos y buenas noches.